Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Cuarta jornada del Giro de Italia concluida ya por fin en tierras italianas. Día que ha sido de transición, pero con ciertos alicientes y ciertos detalles que también van a decantar un poco el devenir de la carrera que hemos tenido por ahí en medio, pero que bueno, lo más destacado de hoy ha sido la victoria de Casper Van Uden al sprint. Ha estado impecable el neerlandés del equipo Picnic post-NL y se ha llevado el triunfo por delante de Olaf Koig y de Ziegler, así que bueno, impresionante. Ha sido capaz de llevarse, insisto, esta primera llegada masiva, ¿no? Realmente, porque habíamos tenido dos sprints en los que Pedersen se había llevado el triunfo, pero los sprinters puros pues se habían quedado porque había puertos previamente. Aquí era una jornada llana y han aparecido los velocistas a los que todos esperábamos, donde Mats Pedersen finalmente ha terminado entrando en la cuarta posición y no ha podido tener ese golpe de pedal suficiente como para conseguir este hack trick ya en el Giro de Italia. Aún así, una etapa que ha empezado con una fuga muy solitaria, únicamente Francisco Muñoz del equipo Polti Visit Malta, que bueno, también pues importante, ¿no? También para el corredor español, dejarse ver en carrera, lo mismo que para el equipo. Lo que pasa es que en este tipo de terreno ya sabíamos que la fuga no iba a ningún lado, y más aún cuando hay un solo corredor delante. A partir de ahí hay varias cosas importantes que comentar. Lo primero es que a unos 126-127 kilómetros de línea de meta ha habido una caída en el pelotón. En la zona trasera del grupo pues ha hecho el afilador un corredor del Q365 y se han ido al suelo unos cuantos corredores. En ese momento, que estamos viendo en la imagen de hecho, a ciclistas del Lidl Trek, entre ellos Mats Pedersen, la maglia rosa, y Giulio Ciccone también, no se han llegado a ir al suelo. Estos simplemente pues han frenado y han tenido que poner el pie a tierra, el enganchón típico, pero no han llegado a tocar el suelo, como sí que le ha ocurrido a otros ciclistas. Bardet también ha estado por ahí involucrado, Pidcock, que estaba en esa zona trasera también, y luego pues han tenido que llegar nuevamente al pelotón, pero afortunadamente parece que bueno, ha sido una caída realmente sin mayores problemas, y sobre todo pues dentro de los nombres importantes que había, ¿no? Que los que he comentado pues ya hay varios ahí, igualmente pues parece que se ha quedado en un susto. Y luego a partir de ahí pues comentar este kilómetro Red Bull, donde Francisco Muñoz ha pasado por delante, pero había en juego 4 y 2 segundos para la clasificación general. Hemos visto al Movistar que ha empezado a lanzar ahí también un poco al grupo, con Einer Rubio muy bien posicionado, lo que me hace pensar evidentemente que la actitud del Movistar es de ir claramente a por la general con Einer Rubio, a volver a repetir un buen puesto igual que hicieron el año pasado. Así que también importante que el colombiano esté con esa ambición, y el equipo, ¿no? de luchar por segundos en la general. Y luego pues igualmente pues también lo han lanzado pronto. Ha llegado el control de otros equipos, un momento de vigilarse todos, y finalmente Isaac del Toro se ha llevado esos 4 segundos por delante de Primoz Roglic, que ha sumado 2. Así que aquí sacamos varias lecturas. Lo primero, viene el UAE, que Ayuso en ese momento estaba un pelín más retrasado, estaba por detrás de Roglic y no ha tenido la fuerza suficiente como para rascar esos segundos. Entonces, perfecto el UAE, porque del Toro sí ha sido capaz de hacerlo y por tanto evita que la ventaja que le cobre hoy Roglic a Ayuso sea mayor. En vez de 4 segundos han sido 2, que todo suma y ya la diferencia en la general aumenta. Pero bueno, igualmente no dejan de ser solo 2 segundos, pero Roglic otra vez impresionante, rascando en todo momento, siempre y cuando puede. Ahí está el esloveno. El nivel de Isaac del Toro en este inicio de Giro de Italia está siendo una auténtica locura, está volando. De hecho es el mejor UAE ya en la clasificación general, como ahora veremos, superando a Juan Ayuso tras estos 4 segunditos. Pero bueno, igualmente pues es lo que vemos, ¿no? Ha sido este momento y que lo vamos a tener día tras día también pensando en la clasificación general. Así que al igual que ha pasado hoy, todas las demás etapas, esto puede ocurrir, e insisto, y lo he comentado ya en la previa del Giro, que puede estar marcada la carrera perfectamente por las bonificaciones, un poco al estilo de lo que vimos en Cataluña, exceptuando ese último día donde al final ya Roglic terminó yéndose, pero previamente la lucha en esos sprints bonificados entre Roglic y Ayuso fue auténtica locura, ¿no? Y bueno, a partir de aquí, los sprints ya, ¿no? Por esa clasificación por puntos, hemos visto pues también un sprint muy ajustado entre Olaf Koig y Pedersen, que ha ganado Koig. Estaba también por ahí Caden Groves, pero ya nada más destacable, y ha terminado la etapa finalmente con esta victoria de Van Uden, que ha hecho un trabajazo el equipo, le ha posicionado muy bien, ha arrancado con mucha fuerza, la ha sostenido hasta meta y victoria perfecta. De hecho, si vemos los resultados, Koig, Ziegler,
Pedersen, estaba Canter en esa quinta plaza, pero le han relegado, ¿no? También le han sancionado por esos movimientos en el sprint, y por tanto luego Groves, Sam Bennett, Paul Mañer, que quizá pues me han decepcionado un poco estos 3 corredores este primer día, y luego ya Turner, Moschetti y Zanozzello, que ha cerrado el top 10, Milan Fretan, que se ha quedado fuera del mismo, Corbin Strong también, que son corredores que sí que me los esperaba más arriba, lo mismo que Aular y Tixen, que han entrado 17º y 18º, lo mismo, corredores muy rápidos. Bernal le vemos en el puesto 22, hoy ha estado también en ese momento, ¿no? Que también ha estado Decathlon en cabeza, preparando un poco la llegada para Sam Bennett. También hemos visto a Bernal, que estaba muy bien posicionado y que ha llegado a pasar en cierto momento, también tratando de ayudar a su equipo en lo que fuese necesario. De hecho, pues Ben Turner se ha metido 8º, así que también estaban pensando en esa ayuda para el británico. A partir de ahí, pues bueno, tenemos la general, que tenemos ese cambio que he comentado, con Del Toro, que adelanta a Juan Ayuso y se pone a 22 segundos de Mats Pedersen. Más allá de eso, bueno, Roglic se acerca a 7. Mañana podría quizá, y ahora veremos la etapa, llevarse nuevamente la maglia rosa, y bueno, no creo que sea un día en el que ocurran grandes cosas, ni muchísimo menos, pero es un terreno interesante, y de hecho este es el recorrido de mañana, 151 kilómetros de etapa, y como veis tiene el tramo final que sí que es bastante más exigente, al menos según el perfil. Sí que es cierto que da la impresión, luego no es así. Tenemos esta cota de segunda categoría que sí que es muy dura, 2,9 kilómetros al 8,4, y que de hecho, si la analizamos, esta es la subida que van a tener. Los primeros 500 metros son más llevaderos, pero a partir de ahí es una pared, es hiper exigente. También un poco el problema que tenemos con esta cota es que está algo lejos de meta. Lo que estamos viendo es que al final la coronan a 123 kilómetros de la salida, y por tanto quedan en torno a 30 kilómetros hasta la llegada en Matera. Por tanto, todavía puede ser demasiado largo. Igualmente, como ya lo comentamos también en la previa del recorrido, aquí parece mucho más duro el perfil de lo que realmente es, ¿no? Porque sí que es cierto que esta es la realidad. Tiene entre el kilómetro 2,5 y 2 a meta esta zona al 10% de máxima, que es una pared ahí ya que es algo muy exigente, donde algún corredor puede intentar moverse pensando en la victoria de etapa, y que a lo mejor algún sprinter, si se va muy rápido, pues pierda posiciones y ya no pueda estar colocado para pelear por el triunfo. Aún así, me atrevería a decir que va a ser una nueva llegada al sprint. Pueden pasar cosas porque la llegada va picando hacia arriba, es un 3%, entonces hay otro tipo de ciclistas que pueden entrar en escena, ¿no? Quizá Roglic, Pidcock, Ayuso, Del Toro, que hoy se ha mostrado rapidísimo también. Si están súper bien colocados y por lo que sea en este pequeño repecho había una aceleración muy fuerte y algunos velocistas se han ido hacia atrás y tienes la oportunidad, quizá puede ser un día interesante como para rascar algún segundo luego en línea de meta. Evidentemente es muy complicado que esto ocurra, ¿no? Pero está el aliciente este de tener rampas del 10% a casi 2 kilómetros de la llegada, que puede descolocar bastante a los velocistas. Y luego, sobre todo, esta subida que vamos a tener, que bueno, dependerá un poco del ritmo al que se vaya, porque es muy dura. Y bueno, 3 kilómetros con estas paredes evidentemente puede hacer que los sprinters se queden descolgados. Y luego a partir de ahí, pues como siempre, los sprints en esas peleas por los puntos, ¿no? Por esa maglia ciclamino. Y luego el sprint bonificado que vamos a tener, que también es en una cota de 1,6 kilómetros al 6,2% de pendiente media, y donde nuevamente pues habrá estas bonificaciones ya pensando en la clasificación general. Así que bueno, hoy sí que hemos tenido esa lucha en el pelotón, mañana dependerá de si hay escapada o no por delante, pero igualmente es un punto ese kilómetro Red Bull también a tener en cuenta, porque va a marcar este Giro de Italia. Así que bueno, hoy día un poco más tranquilo, pero siempre con algunos alicientes que nos deja esta etapa. Así que bueno, dejadme igualmente vuestras impresiones en los comentarios. Me ha sorprendido a mí personalmente Van Uden, porque sí que sabía que era un corredor rápido, que podía estar ahí delante, pero no me esperaba a Van Uden ganando, y sobre todo pensando en otros nombres que estaban en esta nómina de aspirantes. Sí que es verdad que el neerlandés venía haciendo una buena temporada, pero de ahí a ganar una etapa en el Giro ante otros velocistas me ha sorprendido. Pedersen ha terminado cuarto, pero sí que es cierto que, bueno, en el fondo es un poco la línea de Pedersen, ¿no? Que es capaz de estar ahí, pero sobre todo cuando el grupo es un pelín más reducido, brilla más, ¿no? Ante los velocistas más puros quizá le falte ese último puntito, pero ha estado cuarto, está muy bien, sigue sumando, y esa maglia ciclamino, evidentemente, a la clasificación por puntos es su gran objetivo, y parece difícil que alguien sea capaz de pelear contra el AI. Así que bueno, veremos igualmente mañana qué nos depara, si son capaces de aguantar los sprinters más puros, si vemos nuevamente a
a Pedersen, a Ular, que hoy ha estado más atrás, pues que renazca mañana, que le viene mejor esa llegada, o si hay algún corredor que intenta dar la sorpresa, sobre todo en ese pequeño repecho al 10%. Así que, bueno, final interesante, a la espera todavía de lo que viene este fin de semana, que sí que tendremos ya etapas de mucho más nivel pensando en la clasificación general. Así que nada, como siempre, muchas gracias a todos por ver el vídeo, dad like, dad la campanita, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!